Bienvenidos al Observador Internacional, un programa que analiza al mundo desde el mundo. Muki Tenenbaum, su conductor, detendrá su deriva y compartirá con sus oyentes una página de su bitácora todos los días y por Radio High. Ne me quittez pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier les temps. Buenos días, bienvenidos oyentes. Hola Muki, ¿cómo estás? Buenos días Tatiana, buenos días Luis. Buen día, caballero. ¿Cómo está usted? Los lunes a veces es un poquitito más difíciles, pero bien, muy bien en general. Yo en lo personal, bárbaro. ¿Está haciendo calor allá? Uf, alerta amarilla. ¿En serio, otra vez? Sí, otra. Sí, y no es por Macri, ¿eh? ¿No? No lo dispuso Macri. No. Ni tampoco la cámpora, vos decís. No hay globo, no están los globos, por eso. No, globos no hablemos de globo, conmigo. Hola. ¿Qué pasó? Bueno, oyentes, lamentamos la inesperada irrupción del silencio en nuestra transmisión. Se acaba de caer el sistema, así que tendremos que pasar brevemente a un interludio musical mientras restablecemos el contacto con Muki. Hola Muki. Hola, Ahí de está. los globos se cortó, veo que hubo una bajada de tensión y se apagó la máquina ahí, ¿no? Sí, de golpe. Pero Y hagamos bueno, de cuenta que no ha pasado nada. No, hagamos de cuenta que sí ha pasado y la seguimos para adelante. ¿Para qué vamos a hacer que no ha pasado nada? Igual desde acá quiero decirles de que yo seguí hablando. Me imagino. No sabía que se había cortado. Sí, me imagino. Te habías quedado en así el que globo. Del globo, estaba con el tema del Que no globo. te hablemos El de problema los globos. Del globo no quiero hablar del globo. Es cierto. No, mi querido San Lorenzo le- perdió contra los... No se puede creer, no, la verdad que eso fue un momento duro. Pero bueno, lo estamos superando, ¿eh? Lo Es estamos un momento superando. histórico en la Argentina. Pasan muchas cosas que nunca habían pasado y están pasando. Es 40 cierto, años es cierto, hace. es 40 cierto, es años cierto. hace y unas horas. Sí, es cierto, es cierto. Sabés que hay algunas noticias interesantes que pasaron en este momento, pasaron en estos 2 últimos días, que vale la pena mencionar antes de que entremos al tema de hoy, al tema que vamos a tratar, que son las agencias federales americanas que se ocupan de la seguridad y el análisis de quién son y cómo funcionan. Pero antes que eso, quiero hablar de 2 temas. El primer tema es que en Taiwán hubo elecciones y ganó el partido nacionalista, el partido anti-chino. A ver si nos entendemos. Taiwán es una isla en la cual existió durante mucho tiempo lo que se llamó la ROC, la República de China, la Republic of China, que era el último lugar donde se pudo refugiar Chiang Kai-shek, el ex dictador de China que fue sacado por otro dictador, Mao Zedong, y que terminó siendo de a poquito a dejar de ser un país, de hecho reconocido por muy pocos países en el mundo, tiene embajadas, del país más grande que tiene es Paraguay, y le siguen ahí El Salvador y algunas islas del Pacífico. Todos los demás reconocen a la República Popular China como China, y la verdad es que hasta hace unos años la discusión no era si Taiwán era independiente o no, sino cuál de los 2 gobiernos era el que gobernaba China, que por supuesto creo que no hay duda, que era el gobierno comunista, como lo sigue siendo hoy, ¿no? Y bueno, hoy ayer hubo elecciones y ganó el partido que cree en la independencia de China. China no va a aceptar la independencia de Taiwán, eso está clarísimo para todos. China tiene varios de estos conflictos que tienen que ver con, en los otros casos, por ejemplo, con el Tíbet y con Xinjiang, la provincia más al oeste de China, que tiene una gran minoría musulmana de 110 millones de personas. Pero en el caso de Taiwán, la verdad es que son de la misma etnia, que es la etnia Han, que es la etnia del 95% de los chinos. Así que no hay un conflicto étnico, hay un conflicto de qué quiere cada uno y qué tipo de cosas. Y bueno, Taiwán es un país democrático, hubo elecciones, hay parlamento. No sé si ustedes se acuerdan, hace muchos años, al principio del Parlamento de Taiwán la gente se agarraba a piñas en el Parlamento. ¿Vos te acordás de Luis? Eran los una videos, eran los bloopers que pasaba hasta Marcelo Tinelli. Llegó a Claro, hacer, claro, sí. Se agarraban a piñas. Sesiones el sistema de, cuando... ¿Cómo?
Sí, le digo, en los programas de él solía pasar sesiones del Parlamento taiwanés. Así es. Y bueno, es una cosa que... Pero dejó de pasar. Y la verdad que Taiwán se convirtió en un país bastante democrático y bastante civilizado. Yo estuve en Taipei 3 veces. Es una ciudad sucia, yo te diría, no es lo que uno esperaba de una metrópoli como Taipei. Pero fuera de ellos tienen mucha naturaleza muy linda, cosas verdes y cosas de, ¿cómo se llama? Cataratas. Veo que te encanta la naturaleza, Muki. ¿Cómo? Sí, Veo que a te mí me encanta. gusta mucho, sí. Cuando yo digo a la gente que a mí no me gusta la naturaleza, la gente se pone un poco nerviosa. Decís verde como si te dijeran una ensalada linda, ¿viste? Así, no hay sé, cosas yo verdes. puedo verlo por televisión, pero ir allá hay mosquitos y esas cosas que no son para mí, ¿no? Bichos. La naturaleza no es para mí. Pero bueno, y bueno, esto es lo que pasó y ganó es una mujer. La primera vez que la presidenta va a ser una mujer, pero además es nacionalista y China ya estuvo haciendo ruido y no creo que Taiwán se atreva a declararse independiente porque China no los va a dejar. No es el caso. ¿Cómo? Y la economía taiwanesa, porque uno es usuario de productos taiwaneses. ¿Es buena, es mala? La economía en Taiwán, es interesante lo de la economía en Taiwán, porque Taiwán, como tenía una relación y tiene una relación muy cercana con los Estados Unidos, muchos de los chips que se hacen para las computadoras se hacían y se hacen en Taiwán. Taiwán era el gran lugar pero no solo eso, tenía muchísima industria, desde PVC, de plástico de PVC, pasando por todo tipo de industria que tiene que ver con la más moderna industria en una época la marca Taiwán era una marca mala, era decir, bueno, lo que no es japonés, bueno, viene de Taiwán, no es bueno, ¿sí? Eso era es interesante lo que le fue pasando a las marcas de los países. Ustedes no saben, pero cuando yo era chico, decir japonés era decir basura. Mirá. En serio. Si uno compraba una radio que era japonesa, y bueno, es Sí, japonés. una Japan Victor Company. Es basura, básicamente. Miren lo que era. Eso era Japón. Si vos querías un auto, los mejores autos eran americanos o alemanes. ¿Sí? También había franceses, italianos, no estaban mal, pero estos eran autos japonés. Era directamente no, nadie compraba un auto japonés. Era lo que quedaba. Entonces se vendían muy baratos. Y hoy son símbolos de excelencia. Es decir, vos decís, está hecho en Japón este auto. Es otra cosa. Bueno, entonces de ahí pasó a Taiwán la basura, ¿sí? Es decir, ¿de dónde viene? De Taiwán es una basura, ¿sí? Philips, por ejemplo, hacía sus televisores en Taiwán y se vendían 20% más barato que los que se hacían en Europa o los que se hacían en Japón. Cuando Taiwán le empezó a ir bien y empezaron las cosas a tener más calidad, esto le pasó a Corea. Y hoy también, una vez más, hoy decís Corea y decís, bueno, calidad, serio. No, era totalmente basura. Las cosas que venían de Corea se regalaban, eran precios muy baratos. Y de Corea saltó el tema a Vietnam y a otros países donde esto va ocurriendo cada vez, es decir, la economía empieza a subir porque ellos crean cosas baratas, entonces se convierten en gente más rica y entonces hay excelencia y entonces como hay excelencia venden excelencia y es muy interesante eso. A todo eso también Hong Kong tenía muy mal nombre, pero muy mal nombre. Cuando alguien compraba algo made in Hong Kong era de lo peor. Lo mismo pasó con China. Y con el tiempo realmente todas estas cosas pasan y las marcas van subiendo a los ojos de la calidad del consumidor, ¿no? Así que esta es la historia de Taiwán, que es un país, como dije, es interesante y que en otros demás países no tiene representaciones comerciales porque los países no lo reconocen como país independiente. La segunda noticia tiene que ver con el acuerdo con Irán, que finalmente, no me refiero al argentino, sino el acuerdo de Estados Unidos y de Europa con Irán, finalmente recibieron la certificación de que desarmaron no sé qué central en algún lugar allá, una central llamada Arak, y entonces gracias a eso levantaron todas las sanciones, y una vez más el mundo, me temo, va a ser un papelón, pero este papelón puede llegar a costar caro. Una vez más le creen a la gente porque, bueno, todos dicen ya está, no sigamos con conflictos infinitos, etcétera. Y la verdad es que no cambió nada en Irán. El año pasado, por ejemplo, ejecutaron 1.200 personas. Los derechos de la mujer no existen, es decir, ya no hablo del peligro nuclear que es Irán. Y bueno, y ayer se levantó el coso y recibieron
150 mil millones de dólares que estaban depositados en los bancos, congelados hacía muchísimos años. Con ese dinero van a poder financiar cosas tan humanitarias como el Hezbollah, el grupo terrorista de Líbano, al presidente Assad, que todos sabemos lo dulce que es como persona y lo cariñoso que es. Y bueno, y en esas estamos. Y para colmo, el precio del petróleo se derrumbó, más aún, se sabía que iba a pasar esto, pero hoy se vendía a 28. Y les voy a contar algo sobre el petróleo que es increíble. ¿Se acuerdan que el petróleo tiene calidad? ¿Sí? Cuanto más pesado el petróleo, menos vale. ¿Sí? El de Venezuela es de los peores, y el de Venezuela se vende en este momento alrededor de $11 el barril. Si bien el petróleo, el mejor, está a 28, el de Venezuela está a 11, ¿sí? Uh-huh. A 11. Me hago una pregunta, Muki, disculpame que te interrumpa. ¿El barril materialmente cuánto vale? El barril mismo. Claro, bueno, ahora el barril mismo. Esa es la pregunta. Ahora vas a escuchar cuánto vale el barril justamente. En Dakota del Norte, que tienen el petróleo de más baja calidad de todos, ¿sí? Tiene que pagar el productor, no recibir, pagar $0.50 por cada barril. Es decir, por cada barril que se llevan, que le sacan a él. La diferencia, tiene una diferencia en contra. Es decir, sí, vos imaginate que vos decís, mira, yo hago una mudanza, claro que me cobra el tipo que me muda, pero acá en teoría tendría que ser al revés, le estoy entregando el petróleo a él para que lo venda, pero es tan porquería el petróleo, hay tanto petróleo y hay tanto petróleo barato, que el productor tiene que pagar para sacárselo de encima. Pagar. En un mundo donde no hay intereses, en un mundo donde el petróleo empieza a ser regalado, yo no sé hacia dónde vamos, pero claramente es un nuevo territorio, un territorio desconocido hasta ahora. Bueno, esos son los temas que tenemos nuevos y vamos a pasar... recordemos que estamos hablando de petróleos que han llegado a costar $160 el barril. $160 el barril, y se hablaba de que va a llegar a 200 en un momento determinado. Había gente que compraba opciones al petróleo con su valor de 200 creyendo que va a ganar dinero con eso. El precio del petróleo está ya en niveles realmente, cuando hay que empezar a pagar para llevarse el peor de los petróleos, estamos frente a una situación, y si hay que pagar, mirá, y si vos depositas plata en un banco en Suecia o en Alemania o en Suiza y te toman, mira bien, te cobran a vos un interés negativo, es decir, metiste $100 hoy y dentro de un año recibís 99, con el petróleo está empezando a pasar lo mismo. Y ahora esto no tiene ningún sentido desde ningún lado, pero es lo que ocurre y el mercado nunca se equivoca, ¿sí? Uno puede enojarse, puede discutir con la realidad, no tiene sentido. ¿Qué te parece si nos vamos a esa canción que empezamos a escucharla antes, ¿no? La ponemos al principio, ¿te parece, Ezequiel? Dale. Acá dicen que sí con la cabeza. Dice que sí. El Observador Internacional, de lunes a viernes, por Radio High. Un espacio en el cual Muki Tenenbaum, desde algún lugar en el planeta, analiza las realidades y desafíos del mundo contemporáneo. Ne me quitte pas. Antes de preguntarte sobre Mr. Blue Sky, que es la canción que escuchamos, queríamos saber desde dónde estabas transmitiendo hoy. Hoy estoy transmitiendo desde Barcelona y exactamente en cuanto termino el programa, pero en el momento me está esperando un taxi abajo para llevarme al aeropuerto. Estoy viajando a Tailandia y mañana vamos a transmitir directamente desde Bangkok. ¿Ese taxista tan simpático que una vez he conocido? ¿Cómo? Una vez me mandaste a buscar con un taxista encantador en Barcelona. Ah, sí. Que era tu taxista de cabecera. Sí, la verdad que no tengo muy presente el taxista en este momento, pero sí. Pero en este caso, como digo, tengo que irme rápido porque tengo que tomar un vuelo a un viaje vía Alemania y de ahí a Tailandia, y en los próximos 8 días estaré en Tailandia transmitiendo desde ahí. Y vamos a hablar de temas, yo creo que algunos de ellos regionales, que van a ser bastante interesantes, me parece a mí. Pero ahora vamos a hablar de el tema de los americanos, sí. de los servicios de seguridad norteamericanos. Y la gente se confunde entre la CIA, el FBI, la NSA, el ATF,
y son siglas y siglas y siglas, y realmente cada uno, hay que explicar qué hace cada uno y en qué escándalos participaron cada uno de ellos. Vamos a empezar por el más simple de todos, por el más conocido de todos, que es el FBI. El FBI, o Federal Bureau of Investigation, la Agencia Federal de Investigación, se crea ahí en los años 30 en el medio de la prohibición del alcohol y la mafia, el resurgimiento de la mafia, y lo manejó durante muchísimos años, hasta los años 70, es decir, como 40 años casi estuvo J. Edgar Hoover, un personaje bastante nefasto en la historia norteamericana, que se dedicaba a juntar material sobre los distintos candidatos a presidentes para después poder chantajearlos. Esto ya se sabe hoy, esto no es un secreto que yo estoy develando a nuestra audiencia, sino es algo que se sabe bastante del tema. Él odiaba especialmente a los Kennedy, tenía un odio especial, y acusaba a mucha gente de ser homosexual, siendo él mismo homosexual. Por supuesto no era declarado, nadie sabía, pero hoy se sabe de que de hecho vivió con su secretario durante 30 años, y el abogado más importante, Roy Cohn, que trabajó en el macartismo, en la época del senador McCarthy, que se perseguía a los comunistas, también era homosexual. Eso no lo hace ni mejor ni peor, simplemente es un hecho de que la gente que ellos persiguen, ellos mismos, son parte de lo mismo, ¿no? Pero la FBI tiene agentes, y ser agente del FBI lleva una gran entrenamiento. Se entrenan en una academia que está cerca de Washington, que se llama Quantico, que es muy famosa, un entrenamiento bastante duro. Tienen que andar siempre de traje y corbata, se espera de ellos, esto es un tema que tenía que ver con Hoover y que quedó hasta el día de hoy. La FBI se ocupa de lo que uno llamaría el contraespionaje. La diferencia entre espionaje y contraespionaje es que espionaje es lo que un país hace para tener información en otro país, y contraespionaje es para evitar que otro país lo haga en tu país. La FBI está en el negocio del contraespionaje, es decir, si hay una sospecha de espionaje en los Estados Unidos, el FBI es el que se ocupa del tema. Hay que explicar que en Estados Unidos es un país extremadamente federal. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la gran mayoría de los crímenes son crímenes estatales y dependen del estado donde estás. Por eso, si una persona asesina a 2 personas en Nueva York o la asesina en Oklahoma, la diferencia es que en Nueva York no hay pena de muerte y en Oklahoma sí. Y el tema de que haya pena de muerte o no haya pena de muerte, incluso es un tema de estado. Casi todas las crímenes son estatales. ¿Cuáles no son estatales? Las drogas no son estatales, los crímenes de armas no son estatales, es decir, son federales, y el espionaje, por ejemplo, y también el secuestro. Es bastante raro porque el secuestro, los demás uno puede pensar que desde el punto de vista federal las cosas cruzan límites entre estados con mucha facilidad, pero uno se pregunta por qué en el secuestro, si el secuestro queda en el mismo estado. Y esto tuvo que ver con un secuestro que hubo en los años 30 con el caso de Lindenberg. Y el caso de Lindenberg él era un piloto muy famoso, filonazi, muy cercano a Hitler, pero americano, que fue el primero que cruzó el Atlántico con un avión volando solo. A su hijo lo secuestran, lo matan, el chico, y después de eso sale una ley en cuando le dieron los secuestros inmediatamente a la FBI. Es decir, el tema de jurisdicción no es un tema menor en Estados Unidos. Te hago 2 preguntas, Muki. Sí. Una es los delitos que acá se llamarían de guante blanco, las estafas, los delitos que todo es estatal. Es estatal. No es, a menos que sea falsificación de moneda. Si es falsificación de moneda es federal. Y el terrorismo también se ocupa el FBI. El terrorismo, bueno, por supuesto, el terrorismo ahora entró porque es que 2001 cambió toda la forma en la cual se manejaban las cosas en Estados Unidos. Estados Unidos es un país conocido por los derechos del acusado. No existe país en el mundo que le dé más garantías a un acusado que Estados Unidos. Pero al revés, una vez condenada la persona, sus derechos son ínfimos comparados con los de los demás países. Un ejemplo, ya lo hablamos en el tema, en la Argentina o en España, la persona que está en la cárcel lo que no puede es moverse, pero no tiene por qué vestirse de una forma determinada, no tiene por qué trabajar si no quiere, puede recibir, en muchos de los países puede recibir comida de afuera, en
En Holanda muy común que los presos pidan directamente, tienen pizzerías y de hecho hay pizzerías que viven de las prisiones, que están cerca de las prisiones en Holanda. ¿Sí? Pizza preso. En Holanda, por ejemplo, una persona por celda, punto, sin excepciones, no puede haber más de una, y si es más de una y no hay lugar, hay que largar al criminal a la calle. No se lo puede tener. Es decir, hay países que tienen reglas muy, como diría, liberales después de que la persona fue encontrada culpable. En Estados Unidos no es así. Una vez que fuiste encontrado culpable, perdés todos los derechos. No tenés derecho a votar, no tenés derecho a vestirte, no tenés derecho a fumar, no tenés derecho a nada. ¿Sí? A nada, realmente a nada. Las cárceles en Estados Unidos son duras, muy, muy duras. Pero antes de eso, el sistema permite a los acusados que solamente, por supuesto que eso no ocurre siempre, pero que solamente el que realmente es culpable vaya a la cárcel, y por cualquier cosa los jueces cancelan cualquier acusación, se violan cualquiera de los derechos. El derecho más conocido en Estados Unidos es el de Miranda, ¿sí? Miranda, las cinco reglas de Miranda, que quiere decir, usted le tiene que avisar a la persona de que está acusado, le tiene que decir de que tiene derecho a un abogado, no puede, si confiesa, se puede usar en contra de él, etcétera, etcétera. Esto después fue adoptado en muchos otros países, pero Estados Unidos lo empieza con el caso Miranda en el año 67, un mexicano que lo arrestaron y no sabía nada, y lo hicieron confesar, y cuando confesó él dijo que le había pedido abogado, y le dijeron, vino el abogado, vino más tarde, y entonces querían usar la confesión, y la Suprema Corte lo tiró, dijo de que no, y que la persona hay que avisarle, y él tiene que firmar que sabe sus derechos, etcétera, etcétera. Lo que nosotros hemos visto en la televisión. También el hecho de que el gobierno no puede meterse en una casa sin una orden de juez, y cualquier cosa que encuentre sin una orden de juez o hecho no exacto no sirve. Y la Argentina fue adoptándolo después, con los años, y varios otros países lo adoptaron, pero Estados Unidos es eso. Y el FBI estaba frente a esos derechos. Hasta el año 2001 los derechos eran inviolables. Después del 9/11, después de lo que pasó en Estados Unidos, las cosas cambiaron mucho. Entonces, esto es el ámbito del FBI, ¿sí? El ámbito también está el terrorismo. ¿La ley patriótica? ¿Te referís a la ley patriótica? La ley de Patriot Act, la ley patriótica, que es la que viene después de la historia y que cambia los derechos en forma bastante importante, porque ahora la policía amenaza, ¿sabes qué? Si no me das información, no sé cuánto, te voy a decir de que estás metido en algo de terrorismo, y empezás a perder todos los derechos, y no hay abogados, y no hay muchos derechos. La Suprema Corte paró un poco eso en un momento determinado, se fueron mucho de mambo, y tienen varias reglas. Pero lo importante de lo que yo quería contar es que el FBI realmente se ocupa especialmente de las cosas, de los grandes crímenes federales, y no necesariamente del terrorismo. El centro de FBI en Oklahoma, en el año 2000, fue volado de a pedazos por un tipo llamado Timothy McVeigh, que es de las milicias norteamericanas, de la gente que son de ultraderecha, los filonazis, los neonazis. Los defensores a ultranza de la posesión de armas. ¿Perdón? Era un defensor a ultranza de la posesión de armas. Sí, pero él agarró y después preparó una camioneta con un montón de explosivos y voló el centro del FBI en Oklahoma, que murieron centenas de personas. Fue un desastre, murieron chicos, una locura. Él terminó siendo ejecutado al final, se le dio la pena capital y lo ejecutaron en Estados Unidos, Timothy McVeigh. Y bueno, la FBI tuvo y es, los americanos lo llaman the Feds, ¿sí? Los federales, así es el nombre. ¿Qué te parece si nos vamos en la tanda y después seguimos, porque tenemos para hablar de la CIA, de la NSA, de la ATF y muchas otras letras? Sigamos para adelante. Una reflexión, un análisis y ahora una tanda. Luego seguimos con El Observador Internacional. Todas las mañanas, Muki Tenenbaum es El Observador Internacional. Viajero incansable, cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. ¿Ahora qué sigla viene? Ahora viene otra sigla conocida, que es la CIA, la CIA. Pero antes de eso quería contar una curiosidad. ¿Se acuerdan que dijimos antes de que
la FBI empezó a ocuparse de secuestros después del secuestro del hijo de Lindenberg, un chico chiquito que se lo llevaron de la casa y luego lo mataron. Y esto trajo una nueva palabra en inglés. Y ahora secuestro se dice kidnapping, un chico durmiendo, porque el chico estaba durmiendo cuando se lo llevaron, y la palabra kidnapping, que se usa, es secuestro, sí, en inglés. Interesante que se agregó no solamente un acrónimo como el FBI, sino una palabra también. El próximo es la CIA. La CIA, Perdón, o el Servicio Secreto Norteamericano, ¿cómo? Disculpame que te interrumpa. Es de recordarle ahora a todos tus oyentes que acá en Buenos Aires, esta semana salen esta y la semana que viene, salen al aire 2 grandes series sobre el FBI. Vuelve los X-Files y sale esta semana una serie que se llama Cuántico directamente. Así es, yo vi la primera temporada de Cuántico, la pude ver. Está buena, es complicada, es una serie que uno no se puede perder un ratito. Bueno, me voy a hacer un sándwich y vuelvo, porque volvés a un sándwich y ya la cosa no tiene sentido. Es una serie que hay que mirar, está bastante buena, es bastante original, y vale la pena. A mí me gustó mucho, por lo menos, la serie. Así que ahora empieza Cuántico en Buenos Aires, qué bueno. Empieza Cuántico esta semana y la semana que viene vuelve Fox Mulder. Y bueno, eso sí, yo ya escuché, sí, que viene con 6 capítulos, ¿no? Nuevos, sí. Los X-Files, lo que pasa es que los X-Files no existen en el FBI, eso es una... Es chamullo. Es una... ¿Cómo? Eso sí, es chamullo, Chamullo, sí. Y el Cuántico que van a ver ustedes, estoy seguro que no se parece a Cuántico, la Academia de Policías del FBI, pero está bueno. No, para eso mandale los planos directamente al Hezbollah. Bueno, mandale los planos, donde queda planos. Todo. Sí. Hacerle una entrevista con el arquitecto. Hablemos de la CIA. La CIA, primero de todo, quiere decir Central Intelligence Agency, la Agencia Central de Inteligencia. Yo creo que la palabra inteligencia está un poco exagerada a veces en este caso, pero bueno, es el servicio de inteligencia más grande del mundo. Su gran némesis fue siempre, mientras existió la Unión Soviética, la KGB, la KGB, ¿sí? Y que hoy tiene un nuevo nombre que se llama FSB. Para el conocimiento de todos, el último jefe de la KGB fue Vladimir Putin. Él fue el último jefe de la KGB. Sí. El Rambo ruso. Mira, por ahora es el único tipo que cuando promete algo cumple, aunque las promesas sean terribles. No, en serio, es un líder, de los pocos líderes que hay en este momento, y no estoy hablando bien de que el hecho que sea líder, ¿sí? Ni mal tampoco, es un líder. Y en Rusia tiene una popularidad brutal, tiene el estilo de ellos, ¿sí? Pero volviendo a la CIA, la CIA realmente nace en 1946 porque viene en vez de el servicio secreto de la Marina norteamericana. Esto es importante entender porque los países, algunos tienen servicios secretos militares y además tienen servicios secretos civiles y además tienen servicios secretos de contraespionaje y además. En Estados Unidos, todo el tema del espionaje se le dio a la Marina, perdón, del espionaje. ¿Por qué? Porque los marinos viajaban, porque los barcos andaban y porque originalmente y se llamaba la OSS, ese era el nombre en su momento. Para entender, en la Alemania nazi, había 2 servicios secretos, de hecho externos y había parte internos, ¿sí? Estaba la Gestapo, pero estaba también el Schwarze Kapelle, que es del almirante Canaris, que era de la Marina, un tipo muy especial el almirante Canaris, muy especial, muy distinto a lo que uno ve en los nazis, de hecho era antinazi el almirante Canaris. Pero bueno, ellos tenían separados y competían entre ellos. En algunos países se permite competir a algunas de las fuerzas de seguridad para que traten de conseguir lo mejor, pero la verdad que hoy en un mundo donde la coordinación es más importante, probablemente es una mala idea. La CIA, como dije, es la organización más grande del mundo, está localizada también en Washington, en Virginia, al lado de Washington, en un lugar llamado Langley, donde hay un edificio grande, que todo el mundo lo conoce, lo vio 850.000 veces en todas las películas de espionaje o de cuasi espionaje que hayan, ¿no? El jefe de la CIA
es un personaje conocido hoy, pero por ejemplo, para que tomar algún ejemplo de otro servicio secreto del Mossad, el servicio secreto israelí exterior, no el interior, igual que la CIA, el jefe del Mossad recién se sabe de hace 8 años, antes no se sabía quién era ni el jefe. La CIA tiene una historia larga, desde tratar de matar a Castro con cigarros envenenados, pasando por muchísima información que consiguieron de los Estados Unidos, de la Unión Soviética durante la guerra. A diferencia de la KGB, sus expedientes no se hicieron públicos, porque la KGB muchos se hicieron públicos, y tiene una tradición importante en Estados Unidos, y es el más odiado en el extranjero, como servicio secreto, ¿sí? Porque está la CIA detrás de esto y está la CIA detrás de lo otro. Y la verdad que las cosas son bastante ambiguas. En el mundo en general de los servicios secretos, las reglas son flotantes. No hay ni demasiada ética ni demasiada moral, porque la meta justifica los medios. Y de hecho la CIA, el trabajo de ella se vio bastante disminuido porque no previeron los ataques terroristas, varios ataques terroristas que ocurrieron contra Estados Unidos, entre ellos, por supuesto, el de septiembre 11, el 2001, pero también los ataques contra las 2 grandes embajadas en Estados Unidos, y últimamente la historia de Benghazi. La CIA viene más bien con capa caída con este tema. La CIA tiene prohibido trabajar dentro de Estados Unidos, pero durante la época del presidente Nixon, la CIA fue usada también para espiar dentro de Estados Unidos, cosa que es totalmente ilegal y sigue siendo ilegal en Estados Unidos. Pero bueno, como la CIA estaba muy expuesta y tiene un nombre demasiado fuerte y un odio bastante grande, los americanos crean la NSA, la National Security Agency. En algún momento era prácticamente un secreto su propia existencia. La NSA entiende que el futuro está en las comunicaciones, y ellos tienen que saber, no son una agencia activa en el sentido que tienen agentes, sino una agencia pasiva que recolecta información de distintos lugares del mundo. Los proyectos de ellos se fueron sabiendo en libros que fueron saliendo, en algunos artículos en los diarios. El tema era bastante difícil de conseguir material sobre ellos. Tenían un sistema gigante de escuchas en Canadá, con el cual escuchaban los llamados telefónicos, etcétera. Y la NSA es la que está atrás de tratar de averiguar qué pasa, qué dicen, qué hablan. Y tienen un sistema bastante viejo, no es muy nuevo, es del año 97, 96. Se sabe que en el año 96 ellos tenían un sistema de reconocimiento en llamados de palabras claves. Entonces, si alguien decía bomba o decía, no sé, salgamos a matar, no sé qué cosa buscaban ellos, qué palabras claves, inmediatamente saltaban, inmediatamente se mandaba a averiguar quién es, qué es el llamado, etcétera. La NSA tiene prohibido escuchar llamadas de norteamericanos hablando con norteamericanos en Estados Unidos. Tiene prohibido, eso no quiere decir que no lo hagan. Tiene prohibido, y de hecho la Suprema Corte incluso decidió de que la NSA no puede escuchar tampoco llamados que originen en Estados Unidos y que hablen con el extranjero, sin un permiso de un juez. Entonces se creó un sistema judicial muy raro en Estados Unidos, que sirvió para todas estas agencias y también las que vamos a hablar con el tema del terrorismo, y salieron unos juzgados secretos, donde hay un juez secreto que a él le piden el permiso para escuchar un teléfono, y él da la orden y nadie se entera, y se llama FISA, F-I-S-A. El que quiere puede buscarlo en internet, es interesante. ¿Qué es FISA? Bueno, básicamente es un sistema legal en donde no hay abogado, no hay nada, hay un señor que viene y le cuenta una historia al juez, y si el juez le parece más o menos creíble, le da la orden y se terminó. Básicamente creando un sistema paralelo judicial, en lo que ya empezó a ser la destrucción lenta de las libertades de los norteamericanos, ¿sí? Entonces, la historia con la NSA es que la NSA tiene gran poderío para escuchar, y más que todo para procesar. Porque vos imagínate esto, imagínate que vos mandás un mail, ¿sí? Y en el mail escribís algo que podría ser comprometedor. ¿Puede la NSA levantarlo? Sí.
¿Puede la NSA analizarlo? Y solamente si tienen alguna palabra clave que ellos consideran que es una palabra clave, o te están persiguiendo a vos. Si no, es imposible. Es decir, imagínense que necesitas un analista para cada mail, y se mandan literalmente trillones de mails por día. Sí. Es dificilísimo. Así que, en mi opinión, ni aún con todo el material que hay hoy, la NSA puede hacer su trabajo en serio o demasiado y jugar a estadísticas, ¿sí? A pegarle un porcentaje y revisar un porcentaje de los mails. La historia última del Chapo Guzmán, se dice que la NSA estuvo escuchando las llamadas que hacía este chico John Penn, ¿no? De hecho no se sabe, se supone que no, pero bueno, nadie sabe. Pero lo que sí se sabe es que hoy, con los métodos de información, de encriptación de información, y hay muchos, se dificulta más todavía el trabajo. Hay sistemas como el WhatsApp, que se llama Telegram, que en su versión, tiene 2 versiones, pero en su versión secreta está encriptado y es muy difícil o casi imposible de poder captar qué es lo que están hablando la gente. Ni hablar de que yo puedo mañana abrir un website, un sitio de la web, para tratar de perros enanos los martes a la noche y meter adentro lo que yo quiero y otro lo lee. Es decir, es imposible, es una cosa, la cantidad de información y de material que hay es gigante, ¿no? Yo te quería hacer 2 preguntas. Una, ya virtualmente la contestaste, era si esta agencia NSA opera en tema de drogas aparte de seguridad nacional, ¿no? La respuesta es, en principio no, pero es muy fácil, ¿sí? Dicen, bueno, esta gente trafica en armas también y ya está, ¿viste? Claro. La inventan, ¿sí? La dibujan al lado, está claro, ¿sí? Y la otra es, estos juzgados que mencionás, o sea, es muy conocido que, por lo menos su aparato propagandístico Hollywood hace notar que el sistema jurídico es de conocimiento público, el pueblo participa en la elección de los tribunales. ¿Estos tribunales son qué? O sea, sencillamente... Espera. El pueblo participa en la elección de los tribunales a nivel estatal y solo a nivel estatal. A nivel federal, los jueces los elige el presidente y los lleva al Senado para ser aprobados. Todos los jueces federales, incluyendo los jueces de FISA, por supuesto. Incluyendo todos. Los de FISA. Claro, pero de ahí en más se terminó. Es decir, el juez no le preguntan, aparte son preguntas sobre el futuro, no sobre el pasado. ¿Usted piensa hacer cosas ilegales? ¿Qué va a decir el tipo? Sí, pienso hacer cosas ilegales. Bueno, eso es lo que te preguntan cuando llegas a cualquier país. ¿Usted va a atentar contra el presidente de Estados Unidos? Sí, tengo 2 bombas en la valija. Claro. ¿Cómo? Sí, tengo 2 bombas en la valija, claro, son preguntas. No, y la visa, y que cuando le pregunta la visa, ¿piensa usted de tratar de tirar abajo el gobierno norteamericano? ¿O todavía tienen la pregunta, ¿participó usted de atrocidades nazis? Señor, mire, haga la cuenta, ¿sí? ¿Qué edad tenía claro, yo? Sí. No existía en ese momento. Claro. Sí, pero ya estaba, ¿viste? El papel es de los años 50 y queda, y van sumando los formularios, siendo cada vez más grandes y mayores. Pero eso, yo te propongo que nos vayamos a nuestro segundo interludio musical, sí, y después pasemos porque nos quedan todavía más agencias. Yo tengo una consulta, pero después. De lunes a viernes, Muki Tenenbaum es el observador internacional por Radio High. Viajero incansable, cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. Ne me quitte pas, il faut oublier. En un primer momento pensé que era Celine Dion la que estábamos escuchando. Pero no, es una ucraniana. Sí, después me di cuenta. Es una ucraniana, sí. Bueno, ¿te puedo hacer la consulta? Dale, ¿cuál es la pregunta? Decime. ¿Alguno de todas estas agencias de seguridad tiene un seguimiento por cámara a la gente? O sea, más allá de las escuchas telefónicas, de los mails, etcétera. ¿Hay algo que los controle con cámaras o no? Porque yo vi una película que se llama Déjà Vu y pasaba eso. Estaban todos... hay cámaras por todos lados y veían todos los movimientos de las personas. ¿Existe eso o no? No, a ver, no y sí. Primero es no hay algo así, pero hay 2 excepciones. Una es Londres. En Londres hay cámaras en absolutamente todas las esquinas, el 100% de las esquinas.
Que alguien las mire es otra historia, ¿sí? Que alguien pueda mirar todas las cámaras al mismo tiempo, Claro. ustedes entienden, son todas las esquinas de Londres. Sí. Londres es la capital más grande del mundo, como capital es inmensa. Es una locura, pero en cada esquina hay cámaras. Lo que puedo decirte es que lo que uno ve a veces es las cámaras, que hay millones de cámaras dando vuelta, que es muy difícil no estar cerca de una cámara. En Europa son mucho más duros con esto, especialmente en España, en Alemania, y en Francia también, no se pueden apuntar las cámaras hacia la calle, está prohibido, desde ningún negocio, ninguna persona puede hacerlo. Y eso, las leyes de privacidad, los alemanes son extremistas con ese tema. Por supuesto, ellos tienen la historia de los nazis arriba, que también, y acá en España tuvieron la gente, a Franco lo tuvieron encima, ¿no? Así que desde el punto de vista de las cámaras, en Londres de hecho hay, pero no hay, porque no hay nadie que está ocupando de seguir a una persona determinada, pero lo podrían seguir. Claro. En Nueva York menos, pero bueno, y hay países que son, por supuesto, dictaduras que les encantaría tener. El problema de la cámara es que alguien la tiene que mirar. Y sí. El problema es siempre el mismo. Sí. Es decir, y ahora voy a seguir a ese tipo. Entonces necesitas por lo menos uno, en general uno no alcanza porque se dan cuenta, si vos ves que el señor con la barba sigue, te sigue a todos lados y entró al baño junto con vos, bueno, es porque claramente te están siguiendo, pero es imposible, es decir, lo único caso que yo te diría que se parece es China, en donde en China, yo les contaba que en el sitio más importante de noticias chino, se llama Sina, había 150 editores que editaban noticias y 150 personas que se dedicaban a borrarlas. Sí, uno por uno, era uno a uno era el número. Pero eso es en China y es en ese caso. Les dije, en China pasa de que si vos te pasabas, ahora ya no, pero te pasabas con el internet en un hotel, te golpeaba la puerta, es decir, alguien estaba dándole bola al tema, ¿sí? Sí. Pero realmente en general es muy difícil, es imposible. Ya olvidémonos de los derechos, hablemos de la cosa práctica, es como leer los mails, es como escuchar conversaciones telefónicas. A mí me impresiona la cantidad de llamados que hay pinchados, pero alguien tiene que escucharlos. Sí. Si no hay quien los escuche. Además, en general es 98%. Yo escuché el otro día, hace 3 meses había visto un documental de una persona que se dedicaba de escuchas de la mafia en su momento. Y él decía que era el trabajo más plomo que había sobre la Tierra, el 99% del tiempo. Decían boludeces. Claro. Decían nada. Usaba la palabra fuck cada 5 segundos en todas las conversaciones. Una cosa, pero aparte, a ver, no sé si alguno de ustedes alguna vez vio una película de un casamiento de otro, ¿sí? En detalle, es decir, sin editar. Te morís, te sentás y mirás 3 horas, te querés matar. Sí. Bueno, es una tortura, ¿cómo? Sí, nadie lo hace, es una tortura. Es una tortura, entonces vos imaginate esto a gran escala y además no sabés a quién. Claro. Es decir, no estamos hablando de alguien que es un espía, que es un agregado militar soviético, ruso o iraní. Estás hablando de la gente, de cualquier persona. Las mismas grabaciones, ¿te acordás que saltaron con lo de Nisman? Que hoy hace un año de que lo encontraron muerto, ¿sí? Sí. Pero cuando vos escuchabas las grabaciones, vos te acordás que eran 40.000 grabaciones. Te hicieron escuchar, no sé, 100, 50. Pues el resto es un plomazo. Había 600 horas, creo que un número así de disparatado. 600 horas. Fueron 40.000 llamados. Es una locura, nadie puede. Entonces, a menos que estés buscando vos algo, el archivo está bueno, pero el archivo tiene que ver, es tan bueno como su index, ¿no? Es un archivo. Y esto es algo que la gente no entiende porque como la meta de cualquier película no es contarte lo que no pasa, sino lo que sí pasa, lo que se despega de la realidad. Entonces vos ves una película, el tipo lo siguen y lo persiguen, lo siguen con las cámaras. Sí, pero eso es te cuentan el resumen. Y de lo demás hay que sentarse y el tipo se ata los cordones y respira profundo y yo qué sé. Sí, es interesantísimo el universo de la imagen. El año pasado empecé a trabajar esta idea con los estudiantes y bajé un app de teléfono que se llama Zero View, ¿no? Que son los videos de YouTube que nadie vio. Ni los dueños. Ni los dueños. No, tienen 0 visitas. Mirá. O sea, es un buscador de videos de 0 visitas. Que hay millones. Pobres. O sea, lo colgaron, ni ellos lo vieron. Claro, no, ni ellos. Claro, pero vos entendés que
vuelvo a repetir, el tema de la persecución es un problema serio. ¿Por qué no los americanos se dieron cuenta que ese señor con la mujer de él, la que mató en California hace un mes, ¿qué quiere? ¿Que sigan a toda la persona que tenga apellido árabe? ¿Todos los que estuvieron en un país árabe? ¿Todos los que algún día se pusieron una toalla en la árabe? cabeza? No sé, es decir, se pusieron una toalla en la cabeza. Sí. Nos quedan 3 minutos y quiero estos 3 minutos explicar un grupo más que es más chico y que es anacrónico, pero que tiene importancia, que es el ATF. El ATF es el Alcohol, Tobacco and Firearms, que quiere decir alcohol, tabaco y armas de fuego. Es una agencia federal que nace, por supuesto, con el tema de la época del alcohol, del tabaco, es decir, se le agregó tabaco y después se le agregó las armas. Y todo tema de armas pasa por este grupo. Es decir, quien se tiene que ocupar es el ATF, no la DEA, no la FBI, no la CIA, no la policía local. En general, si es un tema de armas, es el ATF. Y también el tabaco, porque increíblemente, como el tabaco en Estados Unidos tiene, como en todos lados, un impuesto muy grande dependiendo del lugar. En Nueva York, un paquete de cigarrillos cuesta $16. En Virginia cuesta $1.50. Está prohibido llevar cigarrillos de un estado al otro, increíblemente. Entonces ellos se ocupan de parar el contrabando de cigarrillos entre estados de Estados Unidos. Y para eso hay una agencia federal con empleados y edificios y camiones y gente dando vueltas, ¿no? Ay, Dios. Sí, esto es el ATF. Y claro, y además quedan totalmente ya fuera de... Tenés el primo del ATF, que es la DEA, Sí. que está claro que la DEA tiene un problema muy serio, porque si al final esto va a ir hacia donde parece que está yendo, hacia la legalización, o por lo menos la legalización en parte de las drogas, la DEA se va a ir quedando sin trabajo. Sí. Entonces la DEA anda dando vueltas por todas partes del mundo tratando de parar, y siempre le dice lo mismo a la gente de la DEA, le dice el repetido: mire señor, el problema está en el consumidor, no el que lo vende. En la serie Sí. Breaking Bad se ve todo el tiempo como todos se ríen de la DEA. O sea, nunca puede hacer nada. Siempre pasan por atrás y que nunca los ven y que están... La DEA tiene, repito, lo que pasa es que la aduana norteamericana se ocupa de todo lo que es drogas que entran a Estados Unidos. ¿Sí? La aduana, que también, otro cosa inmensa, gigante. Y ustedes tienen que entender que estamos hablando de cientos de miles de empleados. Cientos de miles, en un estado que creció en forma gargantúa en Estados Unidos. Estados Unidos era famoso por tener una burocracia livianita, ligerita, y ahora es el lugar de la burocracia, creo que fuera de India, que tiene la compañía con más empleados en el mundo, que es la compañía de ferrocarriles de la India, que tiene 2,5 millones de empleados. ¿Escucharon cuántos? 2,5 millones de empleados. ¿Sí? Pero Estados Unidos está llena, estas agencias federales están llenas de este problema, y bueno, ya vamos a hablar de otras, y tenemos muchas otras agencias para hablar, la FDA y la FCC y todas otras que tienen que ver con otros temas, pero estas son las grandes, y la verdad es que no alcanza un programa, pero bueno, es lo que tenemos, y esperemos que la gente nos escriba preguntas y comentarios sobre esto en nuestro Facebook, en el Observador Internacional. Y son las 2 de la tarde aquí, y allá son ya las 10, ¿no? Las 10, sí. Uh-huh. Así que bueno, me despido de ustedes, me tengo que ir corriendo al taxi. Lo espera el remis, el taxi. Y me espera el taxi, no tengo remis. Me espera el taxi, me lleva al aeropuerto, y mañana a esta misma hora vamos a transmitir desde Bangkok, Tailandia. Muy bien. Buen viaje. Buen viaje. Gracias. Hasta chao. mañana, Muki. Hasta mañana, oyentes. En 23 horas regresa El Observador Internacional.